Hermanos, si pueden buscar en sus palabras en Mateo 28, hoy tenemos dos escrituras. Vamos a leer del 27, luego que leamos la escritura, pero vamos a comenzar en Mateo 28, del 1 al 15 vamos a leer. Sin embargo, vamos a estar enfocándonos del 1 al 10, porque quiero tener tiempo para poder abordar todo. Mateo 28, del 1 al 15 vamos a estar leyendo. Amén. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Mírense, lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús salió al encuentro diciendo: ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, y mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Esto es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. Como dijimos, hoy es un día de gran bendición, porque hoy es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, evento por el cual la fe cristiana tiene su pilar fundamental, en donde nuestra fe como cristianos está puesta en Jesucristo, y en realidad que Cristo, hermanos, está vivo y Él venció la muerte, la tumba y el pecado. Es muy lamentable que el día de la resurrección está plagado de tantas, digamos, no tradiciones solamente, pero tradiciones que no son buenas. Tradiciones que lo que hacen es dar dulces y huevitos y enfocar todo en el juego y no enfocarse en la importancia del evento, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos. Leí unas encuestas que, a saber de quién las toman, pero es un grupo conocido de Barna Group, y dicen que alrededor de 45% de cristianos, al menos eso ellos dicen, en América no creen en la histórica resurrección de Jesús. Pueden creer en Jesús, pero no creen en la resurrección histórica, cuando tenemos más que evidencia en la Biblia que este evento sucedió. Hoy quiero empezar dándoles un breve resumen de los acontecimientos previos a la resurrección. Ir un poco atrás, como cuando empezamos la serie de Camino a la Cruz, para tener un mejor entendimiento, para que podamos comprender mejor y ver y saborear lo especial, lo glorioso que es poder tener la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Nosotros comenzamos la serie de Camino a la Cruz. Para aquellos que no estuvieron, comenzamos en el jardín del Edén, en donde Adán no siguió las instrucciones que Dios le había dicho de no comer del árbol del bien y del mal. La Biblia nos dice en Génesis 2:8 que en el huerto había otro árbol disponible, un árbol que era un árbol que daba vida, pero sin embargo ya conocemos la historia. Adán desobedece lo que el Señor le dijo. Adán y Eva comen del fruto del bien y el mal. El pecado entra al mundo y obviamente ellos tenían la oportunidad de haber comido el otro fruto, pero eso no sucedió así. Esto que sucedió entre Adán y Dios fue un pacto.
Ellos tienen un pacto. Dios le dio instrucciones específicas a él de lo que tenía que hacer. Le dice, no comas de esto porque si no hay consecuencias. Y sabemos que hay consecuencias. Todavía tenemos esas consecuencias, que es el distanciamiento de Dios y la entrada del pecado. Eso vemos ese pacto en Génesis 2, versículo 16 al 17. Cuando dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente, ¿qué pasará? Morirás. Entonces, cuando vemos esto, Adán fue representante de nosotros en el jardín, el representante de la humanidad. Y es por eso que por su desobediencia y su incapacidad para cumplir ese pacto de las obras que Dios le dio a él, todos ustedes, nosotros, la humanidad, hemos sido condenados con ese pecado y necesitamos un pago para ese pecado. Nuestra confesión de fe de Londres del 1689, en el capítulo 19, el punto 1, dice lo siguiente acerca de esto y les quiero compartir. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con su muerte su infracción y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. La ley de Dios, hermanos, requiere obediencia perfecta y ninguno de nosotros nunca jamás podría cumplir sus demandas, ni siquiera una de ellas. Lo recordamos cuando vemos Santiago capítulo 2, versículo 10, que dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. El puritano George Swinnock dijo lo siguiente: el pacto de obras que Dios hizo con Adán y en él con toda la humanidad fue en algunos aspectos un pacto de gracia, porque Dios no estaba obligado a prometer al hombre la felicidad eterna por su perfecta obediencia, pero podría haberla requerido en virtud de su soberanía y dominio. Pero dada la apostasía del hombre y la imposibilidad de alcanzar la felicidad por sus propias obras, Dios se ha complacido en aceptar la perfecta obediencia de Jesucristo en el nombre del cristiano creyente y arrepentido. Acto de gracia infinita revelado en el Evangelio, es muy apropiadamente llamado las obras de su gracia. Es por eso que Dios, hermanos, tiene un plan para redimir la humanidad, un plan para redimir a aquellos que entienden el peso de su pecado y la necesidad de un Salvador, de un representante que pueda cumplir con las demandas de la ley de Dios. Aquellos que creen que Cristo es el único camino para poder ser perdonados y redimidos de sus pecados. Esos entonces, al estar en Cristo, llegan a esa buena relación con Dios nuevamente, aceptados en la familia como hijos e hijas, adoptados en la familia de Dios. Efesios 1, del 4 al 6 nos recuerda que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Y nos recuerda que Él nos predestinó, Él determinó desde anterior para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, vemos que el hombre cayó, hubo esa desobediencia, se quebró ese pacto, o sea que hay un espacio que necesita ser llenado, alguien que pueda cumplir con las demandas de esa ley. Esta salvación, hermano, está disponible no solamente por el sacrificio de Cristo en el Calvario, sino también por la gracia de Dios, principalmente la cual abrió un camino para que los pecadores podamos ser salvos. Es por eso que todo aquel que está en Cristo hoy se regocija porque la tumba está vacía. Cualquiera que no esté en Cristo, permita al Señor en el día de hoy, crea, siga a Cristo porque Cristo está vivo y la tumba está vacía. Esto se conoce como el pacto de la gracia. Es decir, Dios salva a los pecadores solo por su gracia mediante la fe únicamente en Cristo, hermanos, sin necesidad de nada. Es por eso que hoy regocijamos en el mero acto de la resurrección, porque no tenemos que hacer nada para ganarnos esa salvación. Es
creer en el Evangelio de Jesucristo, saber que eso es verdad, saber que tenemos un pecado que solamente puede ser eliminado con una transacción que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y un día como hoy, cuando la tumba está vacía, le ha dicho, esto ya está hecho. Entonces, Efesios 12, 8 al 9 nos recuerda que por gracia es que toda persona puede ser salvo y ha sido salvo por medio de la fe. Y Pablo recuerda, y no por ustedes, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. No podemos llevarnos ni una onza de gloria en eso. Queridos míos, Jesús dio su vida voluntariamente en la cruz, donde pronunció las palabras, consumado es. It is finished. A estas alturas, la obra de la redención todavía está incompleta, ya que aún falta el cumplimiento de la promesa de que Cristo resucita al tercer día. He said it is finished. Ahora Él está en la tumba. Entonces esto nos lleva al día siguiente. Porque al día siguiente que Él dijo, consumado es, Él acaba de dar su vida. Y esto nos lleva al capítulo 27, versículos 62 al 66. Y de ahí vamos a leer para entender el contexto un poco mejor, para cuando lleguemos al 28 tengamos mejor claridad. Acompáñenme a leer en las pantallas. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunió ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, miren cómo le decían a Jesús, aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tiene. Vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Pusieron una piedra en el sepulcro para que nadie pudiera o entrar o salir a menos que tuvieran ayuda. Está más claro que un día soleado que los soldados tenían cierto tipo de credibilidad y sospecha que los discípulos o se iban a llevar el cuerpo o en realidad, eso que ellos decían, ese señor loco, en realidad iba a resucitar de los muertos. Recordemos que Jesús había estado diciendo estas palabras a sus discípulos y con los que se encontraba en ciertos momentos y dejaba saber que Él iba a resucitar al tercer día. Mateo 17 del 22 al 23 dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Ellos se prepararon, se aseguraron tener soldados, pusieron la piedra, dicen aquí no va a pasar nada, estamos listos, Jesús de aquí no sale con nada. Qué equivocados estaban todos. Entonces esto nos lleva al primer día de la semana, ahora estamos en el día domingo. El día que le llamamos, gracias a su resurrección, le llamamos el día del Señor. Las promesas de Dios y las palabras de Jesús, de cierta manera, están en juego en la mente de todo lo que escucharon sus palabras, los soldados, los discípulos de Él, porque Él dijo, resucitará el tercer día. Están todos en espera. Hoy vamos a escuchar, hermano, como leímos de el apóstol Mateo, el relato de la resurrección de Jesús con la esperanza de que todos los que están aquí puedan verdaderamente ver y comprender la importancia de este evento en relación a la redención del pueblo de Dios. A la misma vez veremos cómo esta redención es el cumplimiento de antiguas profecías de la resurrección, así como el cumplimiento de un pacto de obras el cual Adán no cumplió debido a su desobediencia. Hoy le he llamado a nuestro tiempo, ven y mira donde estuvo Jesús. He nombrado nuestro tiempo de esta manera porque eso es exactamente lo que vemos a Mateo hacer aquí. Está apuntando y yo quiero que todos veamos a ese sepulcro. Ven y mira donde estuvo Jesús. Hipotéticamente, quiero que piensen y viajen al año 33 después de Cristo. Y se paren en el jardín donde estaba la tumba de Jesús y miremos la resurrección de Jesús con los ojos del primer siglo y no con los ojos del 2024.
Con eso en mente, acompáñenme, hermanos, y veamos dónde estuvo Jesús enterrado. Porque en el día de hoy vamos a ver, hermanos, tres aspectos que vemos aquí en esta escritura que acabamos de leer, donde hablamos de cómo esta salvación, cómo esta resurrección trae seguridad de salvación a todos los cristianos y esperanza a todos aquellos que aún no han entregado su vida al Señor. Porque esto que estamos hablando sucedió en realidad. Y por fe únicamente usted puede creer esto y por fe únicamente puede obtener la salvación. Hoy vamos a observar tres cositas. Primero, vamos a ver los eventos que sucedieron el domingo temprano por la mañana. Luego vamos a ver cómo hubo victoria sobre la muerte y el pecado y la tumba, porque Cristo ha resucitado. Y luego vamos a ver cómo tenemos esta imperativa de ve y cuéntaselo a los demás. Hay que dejarle saber a otros, no podemos dejar esta verdad callada, déjale saber a otros. Leímos, él dice, ve, déjale saber a los discípulos, ve, déjale saber a los hermanos. Tenemos un llamado a ir y compartir las buenas nuevas de Cristo y de lo que conocemos que ha sucedido. Entonces, hermanos, viendo el versículo 1 y 4, vamos a ver lo que sucedió temprano en la mañana, porque dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Las dos Marías, María Magdalena, que era la hermana de Lázaro, y la otra María, se encontraban en camino hacia la tumba. Era muy de costumbre llevar especias para ponerle al muerto, porque obviamente no habían tumbas refrigeradas y los cuerpos podían empezar a descomponerse y a oler. Y le ponían esto con unos sudarios que los envolvían para que olieran bien. Poco sabía ella que ya José de Arimatea y junto con Nicodemo ya habían puesto sobre 75 libras de especias en el cuerpo del Señor, lo tenían bien envuelto, con su cobertura de la cabeza lo tenían todo. Y esa historia la podemos ver en Juan 19 del 39 al 40 y la pueden leer ustedes. Estas fieles seguidoras de Jesús, hermanos, probablemente no solamente querían ir a llevar esas especias para hacerle eso en el cuerpo, pero estoy seguro que también querían verlo. Porque Jesús ha muerto. Imagínate a María Magdalena, la hermana de Lázaro. Después de haber visto a Jesús resucitar a su hermano, su corazón tiene que haber estado entristecido de saber que Cristo estaba muerto. Mateo también nos habla de ese terremoto que ocurrió cuando el ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre la piedra. La Biblia también nos recuerda que la tierra tembló en el capítulo 27, versículo 51, cuando Jesucristo dio su último respiro, cuando él dijo, "It is finished", consumado es, la tierra tembló y las piedras se abrieron. Dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. La Biblia utiliza los símbolos de los terremotos en ocasiones como señales que muestran el poder de Dios. Y en este caso, el poder de Dios se expresa en que la tumba está abierta de esa piedra pesada que tenía en la entrada y el angelito sentado encima. De la misma manera, si se recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas están en prisión, hay un gran terremoto, se abren todas las puertas de la cárcel, pero ahí nadie se escapó. El carcelero se asusta porque dice si se escapan, pero aquí vemos que el poder de Dios lo podemos ver aquí en el que en ese terremoto el carcelero se asusta, vio el poder de Dios y él vino a la fe. Pablo en su carta a los Romanos también habla del poder de Dios presente en la resurrección de Jesús. Romanos 1 del 3 al 4 dice de la siguiente manera. Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesús no fue revivido, Él resucitó de entre los muertos. Entonces quizás algunos de ustedes dicen, pastor, pero ¿por qué vino el ángel a quitar la piedra de la tumba? Fue para
liberar a Jesús del interior, ¿verdad? Eso fue para que Cristo saliera, porque si no, ¿cómo Jesús iba a sacar la piedra? No. No fue para eso. El ángel no vino a quitar la piedra para que Jesús pudiera salir. Al Hijo de Dios, darle libertad. No, Él quitó la piedra para que los que están afuera pudieran ver hacia adentro y ver exactamente que la profecía, las promesas que se habían dicho, se cumplieron. Es por eso que les invito a que miren a la tumba desde afuera. Hermano, porque si no somos cuidadosos, andamos preocupados todo el tiempo, cristianos asustados, cristianos mirándose hacia adentro. Hermano, pero tomemos un momento de mirar a la cruz que dejó atrás y mirar a la tumba que está de frente, que está vacía. Cristo está vivo. Es probable que el ángel estaba sentado sobre la piedra como señal de la victoria de Cristo sobre la tumba, la muerte y el pecado. Es como los que van de cacería, que tienen el animal de cacería y se sientan para la foto. Este es mío. Podemos pensar que el ángel de la misma manera dice, este es de Cristo. He won the battle. Él ganó la batalla. It is finished. Ha sido consumado. Él no está en la tumba. El Hijo de Dios no necesitaba que le abrieran la puerta, porque entonces, si no, ¿quién era Él? Una persona común y corriente como usted y como yo. Tanto así que vemos en el libro de Juan capítulo 20 que todas las envolturas estaban enteras. Los discípulos van, dice Juan 20 del 6 al 7. Y mire cómo dice. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Un ángel del Señor vino a preparar el escenario para que todos lo vieran, desde sus seguidores hasta los soldados que estaban allí cubriendo la tumba. Tenían que ver que la piedra había sido removida, el sudario de la cabeza, y todo estaba intocable, porque Cristo está vivo. Comencé la historia hablando del jardín del Edén, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto de obras que él fue incapaz de poder completar porque él desobedeció a Dios, y como resultado ya vimos que esa desobediencia está en nuestra piel, en nuestra carne. Ese pecado vive aquí. Acordamos de que nunca ha habido ni hay nadie lo suficientemente justo como para poder pagar por el pecado. Por eso vino a nosotros Dios Hijo, Jesucristo, el único perfecto que guardó y obedeció perfectamente la ley de Dios. Jesús murió en la cruz, pagando con su vida por los pecados del pueblo de Dios. Ahora su cuerpo está dentro de una tumba que Él conquistará, trayendo redención a todos los que solo por fe, aquellos que creen en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como la única manera de ser perdonados y redimidos. Primera de Corintios 15, del 12 al 15, dice así, mis estimados. Ahora bien, si se predica que Cristo es resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo es resucitado. Y si Cristo no es resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En los versículos 3 y 4 leemos la siguiente cosa. Dice que ellos que custodiaban la tumba se asustaron, estaban blancos porque lo vieron que eran como un relámpago. Ellos estaban blancos, pálidos, pero obviamente ellos estaban asustados probablemente con el gran terremoto que sintieron. La piedra removida, el ángel con una apariencia blanca como un relámpago, estarían asustadísimos. Pero a la misma vez estaban asustados porque ellos eran responsables por la tumba. Ellos estaban y pidieron más guardia, ellos tenían que asegurarse y ellos eran responsables con su vida si Jesús no estaba ahí. Vemos más adelante que leímos en los versículos cerca al 15 que ellos dijeron, no, es que estábamos durmiendo.
Y si César se enteraba que ellos estaban durmiendo, almuerzo para el pueblo. Entonces, ahora vamos a ver del versículo 5 al 6. Cómo hay una victoria sobre la muerte, el pecado y la tumba. Porque, hermanos, hemos dicho claramente hoy que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos de ustedes están gozosos de que Cristo ha resucitado? What a great joy. Qué gran gozo, hermanos, de que Cristo ha resucitado. Hermanos, no estamos en un velorio. Estamos celebrando la vida de Cristo porque Él no está muerto. Él está vivo y ha resucitado. Así que vamos a darle la gloria a Dios por eso, hermanos. Dice, hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Él no miente. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Como dijimos, Jesús dio su vida en la cruz en obediencia a Dios para morir y poder cumplir las exigencias de la ley moral de Dios debido al pecado. Alguien tenía que pagar. Usted no puede ir al Talpa y salir con una bolsa de compra si no paga. Nadie puede llegar al cielo si no ha venido por medio de Cristo, y el único pago aceptable es la muerte de Cristo. Y la única forma que una persona puede recibir ese pago es por fe. Y tornando de su vida pasada, de sus pecados, y confiando enteramente en Cristo. No en Cristo y el horóscopo, no en Cristo y lo otro, no en Cristo y la suerte, es Cristo y nada más. Ninguno de ustedes, ni yo, voy primerito con la bandera en la mano. Podemos afirmar tener completa inocencia. Usted y yo hemos violado la ley moral de Dios y somos culpables ante un Dios santo y justo, y todos somos responsables del pago adeudado. Es por eso que le di ese escenario hipotético. Estamos ahorita mismo en el año 33 después de Cristo, parado enfrente a la tumba de Jesús, mirando la piedra que ha sido removida, con el ángel del Señor ahí al lado de ustedes. Y tú sabes que eres un pecador que necesita una manera de satisfacer la deuda debida al pecado con Dios. Usted ha escuchado esa realidad, que hemos pecado en contra, y sabemos que la ley, el peso de la ley está sobre nosotros y no la podemos cumplir, que es bueno. Por eso leemos ley y evangelio. La ley dice tienes que hacer, el evangelio dice está hecho. La ley revela nuestro pecado. La ley nos deja saber que solamente Cristo es el único perfecto que puede completar esa obra que el primer Adán no pudo cumplir. Eso nos da seguridad. Van una y la otra al lado. Entonces estamos viendo la tumba. Imagínense en esas buenas noticias cuando le dice, Él no está ahí, Él ha resucitado. Él le dice que ellas no tengan miedo, pero deberían de tener miedo. Terremoto, ángel, ellas iban a poner hierbita, se murió el maestro, ellos están también un poco shaken, ellas están tratando de probablemente procesar todo lo que está pasando, obviamente tienen un poco de temor. Pero las palabras de los ángeles cuando dicen ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado no está aquí porque ha resucitado. Usted está con un ángel, usted vio que él murió porque ellas vieron lo que sucedió. Estás enfrente de la tumba. Estás viendo el gran tamaño de esa piedra que cubría. Hay un ángel sentado en la piedra. El ángel hablándote y la tumba vacía. Hermano, si la fe no se te mueve, no sé qué podrá mover la fe. Pero qué bendición. Qué bendición en nosotros poder ver esto. No es una fe hipotética. Esto es una fe certera porque Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo, hermano, es un cumplimiento de profecía. Qué suspiro de alivio para estas damas el saber de que Cristo no estaba muerto. Ya pensaba, bueno, se murió, ahí se fue. Él está vivo. Qué gozo, hermano, saber que la resurrección de Jesús de la muerte no es solamente una victoria de la muerte, el pecado y la tumba, sino también un cumplimiento de una profecía. ¿Y qué nos deja saber eso? Que podemos confiar netamente en Dios.
Hermano, ese es el problema, que miramos mucho a nosotros y no miramos a Cristo. No miramos la palabra y confiamos y dependemos en lo que podemos hacer. Hablábamos con los caballeros ayer y le decía, no hay nada que tú puedes leer la Biblia 3 veces que si vives en pecado, Cristo no está en ti. Puedes orar desde ahora hasta que te salgan llagas en las rodillas, pero si tu corazón no es honesto con el Señor, estás simplemente hablando al aire. Entonces no es lo que tú hagas, es lo que Él hizo. Y cuando tú oras, tiene que ser un desborde de tu deseo de hablar con el Padre. Lees la palabra porque quieres escuchar del Padre. Dios nos dio una visión acerca de esta resurrección y de lo que pasó entonces desde la muerte, la tumba. En Génesis 3:15 se llama protoevangelio, se llama el primer evangelio y lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Él le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te irá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Él salió de la tumba y le hizo, it is finished. Y como ese es el pecado de nuestros pecados, ¿en quién vas a confiar? En Cristo. Todos tenemos una fecha de expiración. Y yo le ruego al Señor que dejes de mirarte a ti y mires a Cristo. Y hermanitos y hermanas en Cristo, no te mires a ti. Mira a Cristo, las buenas noticias de que Él ha pagado por los pecados, de que Él venció la tumba, de que Él llevó la cruz y que solamente en Él, por la fe, tú puedes obtener la salvación. Es por eso que nos regocijamos y les invito a que miren dónde estuvo Jesús, porque la tumba está vacía. Isaías 25:8 nos recuerda cuando el profeta Isaías habló y dice, Él destruirá la muerte ¿para cuándo? ¿Por 2 o 3 días? Para siempre. El Señor Dios juzgará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Él ha destruido la muerte para siempre. Vamos a morir físicamente, pero no queremos morir por toda la eternidad y estar en el Hades, en un lugar de sufrimiento por toda la eternidad. Solo en Cristo puedes tener esa libertad, solo en Cristo por la fe en lo que Él ha hecho. Cuando mires la cruz, mírala con gozo y con un deseo de que no lo merezco, porque tú dices, wow, Dios, yo andaba en contra y tú has dado al Santo Jesús. También vemos que Jesús anunció su propia muerte. Él habló de esta muerte de Él en Mateo 16:21. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Pero no se olviden, y resucitar al tercer día. ¡Qué bendición! Charles Spurgeon dijo lo siguiente. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es uno de los hechos mejor atestiguados de los que se tiene registro. Hubo tantos testigos para contemplarlo que si recibimos el más mínimo grado de la credibilidad de los testimonios de los hombres, no podemos ni nos atrevemos a dudar de que Jesús resucitó de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Entonces, la resurrección de Cristo es un cumplimiento de pactos, como hablamos. La resurrección de Jesús es el acontecimiento que completó la obra de la redención de Cristo para que el hombre pueda ser salvo. Porque si no fuera por Cristo, ¿podríamos ser salvos? Si Él no hubiese resucitado, ¿podríamos ser salvos? Estaríamos en un gran problema. Pero bendito sea Dios que Él ha resucitado. Él está vivo, hermanos. Tenga ese regocijo. No hay plata, pero está Cristo. No sabes cómo te va a ir el día de mañana. Put your faith in Christ. Pon tu fe en Cristo. Jesús no solamente dio su vida en rescate por mucho, sino que también resucitó de entre los muertos en victoria, venciendo la muerte, el pecado y la tumba. Dios ha provisto un Salvador, el cual vino del linaje de David, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, para que todo aquel que cree en su obra expiatoria pueda ser salvado y redimido, porque la tumba está vacía. El
Pacto de la redención es el acuerdo hecho entre los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para llevar la salvación a su pueblo elegido. Y eso podemos leerlo en Efesios capítulo 1 y en su tiempo en la casa lo pueden orar. Escuchemos las palabras de Jesús con relación a esto, a que Él es el que ha sido llamado para poder redimir al pueblo de Dios. En la oración sacerdotal de Cristo, en el capítulo 17 de Juan, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le ha dado. ¿Lo puedo leer otra vez? Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Vieron el cumplimiento de ese pacto de obras? Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El pacto de obras se ve cumplido cuando Jesús decidió someterse a Dios y recibir sobre sí mismo el castigo que merecía la humanidad, usted y yo. Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, completó las obras que Dios le había encomendado y rindió el pago justo por los pecados y la redención del hombre. Y la pregunta que le hago a aquellos que no están en Cristo, ¿do you believe this? ¿Tú crees esto? ¿Entiendes que tienes pecados en tu vida, que vives en una forma que tú dices, si físicamente Dios me ve haciendo las cosas que yo hago, Él estaría muy disgustado? Bueno, Él te está viendo. Pero por la gracia puedes obtener esa salvación hoy, poniendo tu fe en el que venció el pecado, la tumba y la muerte. Gracias a la resurrección de Jesús, Dios también ha cumplido el pacto de la gracia, de que solo por gracia de Dios y solo mediante la fe en Cristo, una persona puede obtener la salvación. Puritano George Swinnock dijo lo siguiente, mis estimados: pero el Creador tuvo gracia infinita, por culpa infinita y misericordia infinita, por miseria infinita. Isn't that the greatest thing you've ever heard? ¿No es eso lo mejor que tú has escuchado en tu vida? Ahora, cuando vemos versículos del 7 al 10, ahora vemos cómo hay un llamado a contárselo a los otros. Ahí está, ¿verdad? Las mujeres ya vieron, han hablado con el ángel, han visto todo lo que ha sucedido. Ellos tienen que ahora decirle a los demás, y lo mismo nos toca a nosotros. Dice así la palabra: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Mire, se los he dicho, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora que el ángel le ha mostrado a las mujeres el sepulcro vacío y han visto lo que ha sucedido, que Jesús ha resucitado, ellas ahora reciben esta orden imperativa que el ángel les dice que tienen que ir ahora, rápidamente y decirle a los demás de la resurrección de Jesús. Muchas veces todos somos culpables de mantener esa salvación calladita. Como que estás en un barrio malo con una cadena de oro. Déjame guardarla para que nadie la vea. Cuando es el contrario, tenemos que dejarle saber a todos que tenemos a Jesús. Hermano, porque sin Cristo no hay forma de poder pagar esa deuda. Mateo 27:8 nos recuerda, dice: y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Mateo nos está diciendo aquí que ellas se fueron, pero mira, rápido, con temor y gran alegría. Vieron que como el gozo es gran alegría, pero solamente dice temor. Estas mujeres tenían mayor gozo, mayor alegría que miedo. Es natural que tenían miedo, como hablamos, el ángel, el terremoto, mucho para procesar, pónganse a pensar.
Qué gran alegría acompaña a quienes conocen a Jesús. Aquellos que han resucitado a la vida en Él. No hay motivo para nosotros andar ensimismados, para andar tristes. Siempre va a haber una o dos razones por las cuales decimos, quisiera que me fuera mejor. Hermano, hay una sola razón para que un cristiano esté feliz y es Cristo. Hermanos, sabemos que Él ha dado su vida por aquel que ha puesto su fe en ellos. Aquellos que no están en Él, no tienes que hacer obras, tienes que creer y arrepentirte de tu maldad. Cree en ese gran Cristo, el que resucitó de entre los muertos, el que dio su vida por el pecado. Eduardo Reiner dijo lo siguiente: la alegría es la complacencia del corazón o el deleite y el contentamiento por un bien presente, o el saltar y bailar del corazón en realización del bien. Hermano, el gozo de saber que Cristo está vivo es un deleite. En un segundo, si yo les pregunto, recuerda cuál ha sido la situación más horrible que tú mismo has hecho en tu vida, pecado horrible, pero mira la tumba vacía. Y Cristo un día, cuando creíste ese precioso evangelio, tú dijiste, I believe, yo creo, gracias Señor. Entonces, hermano, recuerde eso que usted hacía, esa práctica, ese ser humano que usted era, y mire a la tumba vacía, mire a la cruz del Calvario, ve el evangelio casi puesto en esa cruz porque la sangre de Cristo estuvo ahí. Él no dio su vida en vano, Él dio su vida para pagar por nuestra deuda. Luego, en buena good fashion, como hace Mateo, él siempre está hablando de las cosas de repente. El Mateo dice, de repente Jesús le salió al encuentro, o sea, como que Jesús vino de repente. Y le dice, saludos. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies. Yo solamente me imagino, cuando uno mira estas películas o en realidad uno va al aeropuerto y ve que alguien viene a buscar a otro, oiga, esos abrazos son, o cuando se van, uno sabe si las parejas están bien, cuando el que se va cierra la puerta y dice, oye, ahí está caliente la cosa, pero cuando hay ese amor, ese cálido corazón por esos seres queridos que uno los abraza y los quiere y los ama, ustedes se imaginan cómo sería ese encuentro cuando ellas ven a Cristo. Si Cristo estuviera aquí ahorita mismo, en físico cuerpo, ay hermanos, no estaríamos a los pies de Él también diciéndole gracias Señor. Yo no merecía tu gracia, pero te quería dar las gracias en persona ahora que te veo. Quiero que sepas que te amo porque yo tengo lo que no merecía. Eso es gracia. Esas mujeres salieron apuradas y más se dice, mira, para que vayas a ver a Cristo. Entonces ellas se fueron rápido y Él les dice saludos. Esta palabra es la palabra en hebreo, shalom. Significa paz. También era un saludo estándar que traía consigo todas las bendiciones del Padre. Shalom. Una gran bendición. Miren lo que dice Matthew Henry en su comentario acerca de esto. Este saludo contemplaba el deseo de todo bien a sus discípulos. Era una manera de traer familiaridad al encuentro para disminuir el miedo que podían tener y aumentarles el gozo. Por eso les dijo, no teman. Hermano, yo les estoy mostrando la tumba vacía para que no teman. Andamos bravos, andamos con chisme, andamos con tanta preocupación. Estás en Cristo. Shalom. Tienes más motivos para tener gozo que motivos de estar triste. Triste podrías estar si estás en un cuarto, nunca nadie te habló de Cristo y te tienen ahí encerrado y no escuchas el evangelio, ahí estaría yo llorando. Pero hemos tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Aquellos que están aquí tienen la oportunidad de escuchar el evangelio. No teman. Shalom. La resurrección de Cristo no solamente cumple profecía, sino que también, hermanos, trae seguridad al creyente de que el Redentor vive y que Él ha hecho todo lo que dijo que Él haría. Me van a dar palos, moriré, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y Él lo hizo.
No confíes en mí, yo soy de carne y hueso, confía en Cristo y la palabra de Dios. Por eso aquí es cero opinión y todo la palabra. Confíen en la palabra de Dios y lo que ella está indicándonos aquí acerca de lo que Cristo ha hecho. El Redentor vive. Esta seguridad es importante para todo cristiano y le digo primeramente a ustedes, ya que el no tener esta seguridad de la salvación produce ansiedad. Porque a veces quizás algo pasó y dice, ay, estaré salvo. No estaré salvo, es como un jueguito. ¿Estoy? No estoy. ¿Estoy? No estoy. Salud. Si estás en Cristo hay seguridad. Assurance of salvation. Yo sé que de mí no puede salir obra buena. Solamente Cristo que vive en mí. Yo no voy a ir al cielo porque yo hice algo bueno. Yo no voy a ir al cielo porque estoy aquí parado. Yo voy a ir al cielo porque Cristo pagó por mis pecados. Y yo puse mi fe en Cristo. Y yo creo que la tumba está vacía porque todo lo que la Biblia dice es cierto. Yo por ser pastor no me gané el cielo más grande. Tengo el cielo igual que cualquiera que cree en Cristo, que ha puesto su fe en Él. Solamente en su obra. Párese en esa roca que es Jesús. Recuerde que si va a vivir su vida solo, hay una ley que cumplir. Y Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios. Saber que Jesús es la única expiación suficiente para la salvación trae tranquilidad. Uno ve todo esto, pero según uno abre más la palabra y uno ve más a profundidad, no me voy a preocupar más. Ya el Señor se ocupó de eso. Yo seguiré buscando de Él, seguiré aprendiendo su palabra, hermano, y quiero continuar compartiendo esa palabra para que ustedes no se miren a ustedes, pero miren a Cristo. Nunca olvidándote que no somos buenos suficientes, pero Él lo es. Y nosotros buscamos de su palabra para que ella nos continúe transformando, santificando, haciéndonos más a la imagen de nuestro Señor y Salvador que dijo, consumado es, y el que venció la tumba. Mira lo que dijo el puritano William Gurnall. La seguridad dice, creo que mis pecados son perdonados en Cristo. El lenguaje de la fe es, creo en Cristo para el perdón de ellos. Ten en cuenta también que aquí Jesús le dice, vayan, avisen a mis hermanos. ¿Vieron la diferencia? Ahora dice, va y dile a mis hermanos. Primero eran discípulos, ahora son hermanos. Ahora que Él ha resucitado, todo aquel que está en Cristo ha sido adoptado a la familia de Dios. Y ahora somos hermanos en la fe. Es por eso que la adopción es importante. Nuestra confesión habla de justificación y luego seguido es adopción. Aleluya. Qué bueno que no es mío, que yo no soy de aquí de allá, porque todavía mi papá tiene imperfecciones y lo amo. Pero mi Padre en los cielos no. Él me justifica sin yo merecerlo en Cristo Jesús. Y Él me adopta a su familia por medio de su gracia. ¿Es eso la mejor noticia que has escuchado? No me digas tú, es la mejor noticia. Mire, nuestra confesión de fe en el capítulo 12 dice lo siguiente en referencia a la adopción. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba, Padre, recibe compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Qué gran seguridad de salvación y adopción hay gracias a la resurrección de Cristo Jesús. ¿Vieron por qué empezamos en el jardín del Edén? Hay un pecado, un quebrantamiento de ese contrato que tenían, ese pacto. Pero Dios ha hecho perfecto todo porque Jesús dijo, yo no vine a romper la ley, yo vine a
cumplirla. Él murió, Él resucitó, ha cumplido la ley. A medida que nos acercamos al final de nuestro mensaje de hoy, hemos visto que Cristo ha conquistado la tumba ya al tercer día, según dice las Escrituras. Jesús cargó con todo el peso del pecado en la cruz y en su resurrección no solamente cumplió profecía, sino que también satisfizo las exigencias de la ley de Dios. Él fue el profeta, el único que hablaba directamente con la autoridad de Dios, lo que tenía y lo que iba a suceder. Él fue sacerdote, Él ofreció el último sacrificio, el que no hace falta más ningún sacrificio. Él ofreció el mejor sacrificio de todos. Cristo, como gran sacerdote, ofreció su vida. Y como rey sabemos que Él viene del linaje de David. Vemos aquí en Mateo 18 que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. El Padre le ha dado toda la autoridad a Él. Él ha llenado todas las oficinas, la de profeta, sacerdote y rey. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿algunos de ustedes se han sentido agobiados y con falta de gozo en su vida cristiana? Haciéndose preguntas a veces, ¿estaré así o estaré asado? Take your eyes off you. Quítate los ojos de ti y pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es por eso que andamos así, como que andamos en una patineta. Porque andas pensando que es usted. No es usted. No soy yo, mas ¿quién vive en ti? Entonces no solamente sepamos la frase, caminemos con la palabra. Atesoren esa palabra en el corazón. Caminen con ella, hermanos. Hay enfermedad, hay catarro, hay hijos malcriados, hay jefes malos, compañeros de trabajo malos. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que quizás en la carne no puedes, pero usted sabe qué. Cristo venció la tumba y el pecado. Y no miremos alrededor, pero miremos a Cristo. Les quiero recordar que la tumba está vacía. Quiero recordarte que Jesús pagó por tus pecados y no hay nada que puedas agregar en esfuerzos que te puedan dar paz. Aquellos de ustedes que no están en Cristo, no hay nada más importante que puedas hacer en tu vida que rendir toda tu vida, no un 10, no un 5, no un 15. Decir, here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. I believe, yo creo. La gracia de Dios hizo posible que usted obtuviera salvación, que yo obtuviera salvación. Como buen puertorriqueño le digo, déjese de preocupar tanto. Descansa en Cristo y en el poder de la resurrección. También, como dije, quizás hay algunos de ustedes que en este momento no están en Cristo, no han caminado con Él, lo conocen, pero no están con Cristo. Conocer de alguien es una cosa y conocer a alguien es otra cosa. Me gusta lo que dijo Paul Washer en estos días. Él decía, yo conozco quién es el presidente de los Estados Unidos, pero si yo voy allí no me van a dejar entrar porque Él no me conoce a mí. ¿El Cristo te conoce? Porque eso es lo más importante, porque tú puedes conocer de Cristo, pero si Cristo no te conoce, la entrada al cielo está difícil. Entonces lo que tienes que hacer es creer primero en lo que la palabra dice acerca de tu pecado, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero saber lo que dice Efesios 2, que por gracia podemos obtener esa salvación por medio de la fe en el Hijo de Dios. Mi deseo y oración es que hoy aquel que no esté en el Señor, este mensaje le haya movido a entender el pecado, pero a comprender la gracia de Dios en la cruz del Calvario, que la vimos la semana pasada, y en la tumba vacía. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero hacerte unas preguntas. ¿Crees que has pecado contra Dios? ¿Cristiano o no? Pero estoy hablando con el que no camina con el Señor. ¿Crees que tú has pecado contra Dios? ¿Crees que si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza plenamente en Jesús, serás salvo? La palabra dice que sí. Si usted no ha hecho eso en su vida, ahí donde usted está, déjele saber al Señor. Es por fe. Pero si quieres decirle al Señor, Señor, yo sé que yo no merezco de esta salvación.
pero sé que no es por mí que la puedo obtener, sino por la fe en lo que Cristo hizo. Y si usted cree, dígale: Dios, yo creo. Abre mis ojos, tráeme de la oscuridad a la luz que quiero creer. Amén. Hermano, y les quiero dejar con las palabras de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, del versículo 50 al 58. Escúchenla bien, anoten esta escritura, la leen en la casa, que no quiero que se olviden. Esto es como el lazo que ata todo lo que hablamos hoy. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Acompáñenme a decir un amén, por favor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, primeramente, Señor, gracias por tu palabra. Señor, ¿qué seríamos nosotros sin tu palabra? Padre, en un día como hoy, mi corazón a veces, Señor, llora al ver lo que hacen en diferentes púlpitos, que lo que hacen hoy es simplemente poner huevitos de colores y comer chocolate. Señor, gracias porque nos das la urgencia de querer saber más de tu palabra. Señor, gracias porque Cristo resucitó de entre los muertos. Gracias, Padre, que tú y tu palabra no fallan y no mienten. Señor, en esta tarde yo ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Padre, muchos de nosotros en momentos nos hemos estado enfocando en nosotros, enfocándonos en la situación. Pero Padre, yo te ruego que en este día nos enfoquemos en la perfecta obra de Jesucristo y la gracia que tú nos has dado, Señor. Padre, quiero orar por todo aquel que está escuchando este mensaje hoy y por alguna razón están comprendiendo el círculo completo de lo que es la caída del hombre y la redención del hombre cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Señor, te pido que te muevas en esas almas, Padre, que están tocadas hoy. Por eso es que he estado orando, Padre. Te damos las gracias, Señor, por la victoria que tenemos en Cristo. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos estas cosas. Amén.